Chicos, muy buenos días. Continuando, ¿no? Con la sesión de clases, ¿no? Número 11, ¿no? El día de hoy, ¿no? Vamos a ver el tema de lo que corresponde a equivalente gramo, ¿no? Equivalente gramo, ¿ya? Veremos qué cosa es, por ejemplo, un parámetro de carga, qué cosa es, por ejemplo, un peso equivalente, ¿no? Tanto para los diferentes tipos de sustancias, ¿no? Como, por ejemplo, para una sal, para un hidróxido, para un ácido, para un catión y para un elemento químico normal, ¿no? Chicos? Entonces vamos a analizar todo, justamente todo ese tipo, ¿no? De casos, ¿no? Entonces empecemos entonces. A ver, equivalente gramo. A ver, el equivalente gramo tiene que ver, en este caso, tiene que ver con el peso equivalente. El peso equivalente o peso de combinación es la cantidad de sustancia capaz de combinarse o desplazar una parte en masa de 2 o combinarse con 8 partes de masa de oxígeno. Es decir, se va a combinar con 8 partes de masa del oxígeno, ¿no? Se van a combinar, ¿ya? Entonces, se dice, ¿no? Se establece generalmente con cantidades estándares de referencia. Por ejemplo, el peso equivalente del gas hidrógeno es igual a 1. El peso equivalente del gas oxígeno es igual a 8, ¿no? Y el peso equivalente, por ejemplo, el peso equivalente del gas cloro es 35,5, ¿no? Debido a que el peso equivalente es igual a la masa molar, ¿no? ¿Qué es la masa molar? La masa molecular, pero expresada aquí en gramos, ¿no? ¿No? ¿Sobre quién? Sobre el parámetro de carga, ¿no? ¿Ya? Especie química, ¿no? Entonces vamos a ver un cuadro, ¿no? De donde vemos especie química, parámetro en este caso, el parámetro de carga, y vemos algunos ejemplos, ¿no? Ya, por ejemplo, si es un elemento, su parámetro de carga será la valencia o número, ¿no? Valencia o número. Es decir, por ejemplo, el litio, por ejemplo, es parte del grupo 1A. Por lo tanto, su valencia será ¿qué? O su parámetro de carga será igual a 1, ¿no? El calcio, por ejemplo, es parte del grupo 2A. Por lo tanto, su parámetro de carga será igual a ¿cuánto? A 2, ¿no? Por ejemplo, el aluminio es parte del grupo 3A. Por lo tanto, será su parámetro de carga 3, porque el número del grupo, en este caso, indica en este caso la valencia también, ¿no? Indica la valencia. Es decir, si el aluminio pertenece al grupo 3A, quiere decir que obviamente tendrá ¿qué número de valencia? Valencia 3. Número de valencia 3. Por lo tanto, su parámetro de carga será 3, 3, ¿no? Para el caso de un ion, para el caso de un ion, para el caso de un ion, por ejemplo, su parámetro de carga, ¿cuál será? El valor de la carga neta del ion. Por ejemplo, si yo tengo amonio, el ion amonio, su carga neta, ¿cuánto es? Menos 1. Porque está, mira, acá dice 1 y de al costado dice menos. También puede ser, es lo mismo que decir menos 1, ¿no? Entonces, te quedas nada más con la parte del número, nada más. Te olvidas del signo. Entonces, ¿cuál será el parámetro de carga del ion amonio? ¿Cuál sería? Su carga neta. ¿Cuánto es su carga neta? Supuestamente es menos 1, pero nada más te quedas con el número, sería 1. O sea que el parámetro de carga sería igual a 1. El teta sería igual a 1, ¿no? Para el caso del ion amonio, pues bien, del ion amoníaco, ¿no? Por el caso del ion amoníaco, en este caso, ¿cuál sería su parámetro de carga? Su parámetro de carga, ¿cuál sería? El teta, ¿no? El O. ¿Cuál sería? Sería la carga neta de Sion, ¿no? ¿Cuánto es la carga neta de Sion? Más 1, ¿no? Entonces nada más te quedas con el número, sería 1 nada más. Para el caso del ion sulfato, ¿cuál sería su carga neta? Sería en este caso menos 2. Nada más te quedas con el número. Por lo tanto, el parámetro de carga, o sea, el teta o el O, sería igual a ¿cuánto? A 2, ¿no? Eh, Para el caso del óxido, se analiza la carga neta o total del catión por unidad fórmula. Es decir, por ejemplo, si yo tengo el óxido de sodio, tú analizas el catión, ¿no? ¿Quién es el catión? El sodio en este caso. ¿El sodio por qué? Porque el sodio trabaja con ¿cuánto? Esta oxidación trabaja con más 1, ¿no? Para formar obviamente este compuesto, ¿no? Entonces, ¿su parámetro de carga cuál sería? Si dice la carga neta o total del catión por unidad fórmula. Entonces, ¿cuál sería su parámetro de carga en este ejemplo? Sería obviamente en este caso acá realmente debe ser en este caso, no es más 2, debe ser más 1. Ah, ya, no, sí está bien, es más 2. ¿Por qué? Porque el más 1 lo multiplicas por quién, por el 2. 2 por 1, ¿cuánto sería? 2. ¿Ya? Para el caso del óxido de magnesio, el magnesio obviamente trabaja con más 2 y el oxígeno trabaja con menos 2. Y se supone que al simplificar te va a quedar ¿qué? 1 y 1, por eso te va a quedar óxido de magnesio. De lo cual quiere decir que el parámetro de carga, ¿cuándo será? Se analiza en este caso el parámetro de carga del catión. ¿Cuál es el parámetro de carga del catión que viene a ser el magnesio? Más 2. Entonces sería nada más 2 nada más, ¿no?
para el caso justamente del óxido de aluminio, ¿no? ¿Cuál sería en este caso su parámetro de carga? Analizas el catión. ¿Quién es el catión? El metal, en este caso el aluminio. El aluminio, si te das cuenta, trabaja con más 3. Este 3 pasa para acá, pero no se supone que pasaba para acá. Porque cuando se hacía el cruce, este más 3 iba hacia, como su índice, el oxígeno, pues, por eso que dice oxígeno 3. Se supone que este 3 estaba como que, como catión. Entonces lo colocas acá, más 3, y ese 3 lo multiplicas por ¿quién? Por 2. ¿Cómo sería 3 por 2? 6. Ese sería el parámetro de carga. Para un ácido, se analiza el número de iones hidrógenos liberados. Por ejemplo, acá, para el ácido clorhídrico, por ejemplo, ¿qué es lo que tú te das cuenta? Los iones que se liberan, ¿cuánto es? Más uno, ¿no? Más uno, entonces nada más sería que uno, nada más, ¿no? Porque acá trabaja que con más uno, con estado de oxidación más uno el hidrógeno, y el cloro trabaja con estado de oxidación menos uno. Entonces, si te das cuenta, el hidrógeno con cuánto trabaja con más uno, entonces el parámetro de carga será más uno, ¿no? Para el caso de acá, ¿no? ¿Con cuándo trabaja en este caso el hidrógeno? Si te das cuenta, el hidrógeno trabaja obviamente con más uno, ¿no? Con más uno estado de oxidación. Entonces tú dices, multiplicas más uno por 2, ¿cuál sería? 2. Entonces sería, el parámetro de carga sería obviamente 2, ¿no? Para el ácido bromhídrico, por ejemplo, ¿cuál sería su estado de oxidación? Más 3 nada más, ¿no? O sea, 3 nada más. ¿Por qué? Porque tú dices, más uno con 3, ¿cuál sería? Más uno por 3 serían 3 nada más, ¿no? O directamente, la otra forma más rápida, ¿cuál sería para el caso de un ácido? Lo ves nada más por la cantidad de hidrógeno. Acá hay un hidrógeno, entonces su parámetro de carga sería 1. Acá hay ¿cuántos hidrógenos? 2. Dos átomos de hidrógeno, entonces su parámetro de carga, ¿cuál sería? 2. O su teta, ¿no? ¿Cuál sería el teta, no? El teta o el O, serían 2, ¿no? Para el caso del ácido bromhídrico, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay acá? 3. Por lo tanto, su parámetro de carga, ¿cuál será? 3, ¿no? Para el caso de los hidróxidos, el número de iones se analiza para el caso de los hidróxidos, ¿ah? Se analiza el número de iones oxidrilos, o sea, el número de iones OH liberados. Por ejemplo, para el hidróxido de potasio, ¿cuál será en este caso su parámetro de carga? Simplemente 1, porque solamente hay un solo OH, ¿no? Para el caso del hidróxido de calcio, fíjate, ¿cuántos hidróxidos hay? 2. Entonces, el parámetro de carga, ¿cuál será? 2. Para el caso del hidróxido de aluminio, ¿cuándo será el parámetro de carga? Será 3, porque mira, fíjate, OH y afuera del paréntesis ¿quién está? 3, ¿no? Entonces sería que hay 3 OH, ¿no? Entonces sería el parámetro de carga, ¿cuál sería? 3. Para el caso de una sal, para el caso de una sal se analiza la carga neta o total del catión por unidad fórmula. Entonces tú dices, por ejemplo, para el nitrato de calcio, ¿cuál sería en este caso? Si te das cuenta, este 2, se supone que este 2 estaba aquí como estado de oxidación del calcio. Entonces, obviamente, ¿cuál será su carga neta del catión? Más 2, o sea, nada más 2, ¿no? Se sobreentiende, ¿no? 2. Para el caso del fosfato de sodio, simplemente, ¿cuál será su carga neta? Si te das cuenta, sería su carga neta, sería en este caso del catión, ¿ah? Carga neta total del catión, dice. Sería en este caso más 4. Más 4, porque este 4 supuestamente, a ver, vamos a ver. Porque este cuadro supuestamente pasó acá, ¿no? Este cuadro estaba como el catión, pues como el estado de oxidación del sodio, ¿no? Por eso que el parámetro de carga es 4. Para el caso del sulfato de aluminio, pues bien, este 3 se supone que trabajó como el catión de ¿qué? Como el catión del aluminio, como el estado de oxidación del aluminio. Por eso que el aluminio trabajó inicialmente con ¿quién? Con más 3. Y este más 3 lo multiplicas por 2. ¿Serían cuánto? 3 por 2, ¿cuánto sería? 6. Y eso tiene que signo positivo, por eso ya no se le coloca, ¿no? ¿Ya, chicos? Para el caso del oxidante y reductor, ya, dice acá, la carga neta o total del catión por unidad fórmula es una reacción redox, ¿no? Ya, claro. Acá se da una reacción redox, ¿no? Por ejemplo, dice de manganeso más 7 a manganeso más 2, ¿qué cosa hay? Supuestamente hay una pérdida de electrones, ¿no? Esto quiere decir que 7m2, ¿cuánto sería el parámetro de carga? 5. De cloro más 1 a cloro más 5, ¿qué hay? Supuestamente sería la diferencia, ¿no? 5 menos 1, ¿cuál sería? 4. 4 sería el parámetro de carga. Haz ejemplo, cuando hay una reacción redox, ¿no? ¿Ya, chicos? Sigamos con la siguiente parte, en este caso, la siguiente parte, en este caso ya pasemos con los ejercicios, en este caso ya aplicativos, ¿no? Porque la parte, digamos, teórica es, digamos, simple y sencilla nada más, ¿no? Entonces, a medida que tú vas a ir aprendiendo los ejercicios, te vas a dar cuenta de la parte aplicativa, ¿no? Con la parte aplicativa vas a ir reforzando más la teoría, ¿no?
pero ya sabes cómo se determina un peso equivalente, ¿no? Tanto si es una sal, un hidróxido, o si es, por ejemplo, un elemento normal, ¿no? O si es, por ejemplo, supongamos, un ácido, ¿no? O un hidróxido, ¿no? Ya puedes determinar cómo se determina el peso equivalente, ¿no? Chicos, entonces vamos a empezar con la resolución de los problemas, ¿no? En el primer problema nos dice lo siguiente, ¿no? Nos dice por ejemplo, en el primer problema nos dice cuál es la masa de 3 equivalente gramos del catión sodio más 2. En el segundo ejercicio nos dice cuál es la masa de 5 equivalente gramos del aluminio más 2. Pues simple, chicos, vamos a empezar entonces, ¿no? Vamos a empezar con la resolución de los problemas, ¿ya? Empecemos entonces, chicos. A ver, vamos a empezar con la resolución de los ejercicios, ¿no? Con la resolución de los ejercicios. Chicos, vamos a empezar con la resolución de los ejercicios, ¿no? Ahí está. Ya, vamos a empezar. Chicos, vamos a empezar ahí. Vamos a acomodar un poquito. Vamos a acomodar, chicos. A ver, un momento, un momento. Un momento. Ya, chicos, vamos a empezar entonces. Vamos a empezar, chicos, ¿ya? Ya decimos lo siguiente. Vamos a empezar. Ya, chicos, decimos lo siguiente, ¿ya? Ya empecemos con el ejercicio número 1. A ver, nos dice. En el ejercicio número 1 nos dice. Un momento. Ejercicio número 1. ¿Qué nos dice el ejercicio número 1? Pues bien, el ejercicio número 1 nos dice así, ¿no? Te pregunta, ¿cuál es la masa de 3 equivalentes gramos del catión sodio más 2? Te pregunta cuál es la masa, o sea, ¿la masa de quién? Lo que yo tengo que determinar es la masa, o también conocido como el peso, ¿no? Vamos a ponerle como para la masa o el peso, ¿no? Ya. La masa, me está preguntando la masa de quién. En gramos se supone que tiene que estar en gramos de quién, del catión, ¿no? Del catión más 2, ¿no? Eso es lo que me está preguntando. Del catión calcio más 2. Eso es lo que me pregunta. Sabiendo que hay 3 equivalentes gramos, ¿no? Dice que hay 3 equivalentes gramos. 3 equivalentes gramos de quién? Del catión sodio, ¿no? De catión sodio más 2. Pues bien, lo que hacemos es lo siguiente, mira. Primeramente, quiero que sepas a qué es igual el número de equivalente. El número de equivalente gramos, chicos, el número de equivalente gramos es igual a quién? Por fórmula. Es igual al peso en gramos, al peso en gramos de quién? Al peso en gramos se supone que estamos trabajando de quién? Del catión calcio más 2, ¿no? ¿Con respecto a quién? Con respecto, en este caso, al peso equivalente. Ya, el peso equivalente. Profe, pero una pregunta, ¿el peso equivalente que es igual? De frente, ¿el peso equivalente que es igual? Ya, vamos a poner de esta manera. El peso equivalente, recordar que era igual al peso equivalente. El peso equivalente en este caso, para este ejemplo del catión más 2, que es un ion, sería en este caso, sería justamente la masa atómica, ¿no? La masa atómica de quién? Del calcio, ¿no? ¿Sobre quién? Sobre, en este caso, sobre, chicos, sobre la masa atómica del calcio, sobre, o vamos a poner así para que lo veas bien, el peso equivalente, en este caso para el calcio, sería, para el catión calcio, la masa atómica del calcio, ¿sobre quién, chicos? Sobre la valencia del calcio, ¿no? La valencia del calcio. O en este caso, en la carga del calcio, ¿no? Sobre la carga neta, puedes ponerle, sobre la carga neta o la valencia, ¿no? Como guste, ¿no? Le vamos a poner sobre el parámetro de carga, ¿no? O le pones el parámetro de carga. En este caso, su parámetro de carga por un ion, ¿cuánto sería? Más 2, ¿no? ¿Ya? Entonces sería así, la masa atómica del calcio sobre el parámetro de carga, ¿no? Entonces ya decimos por lo tanto, ¿cuántos equivalentes gramos no dice el problema? 3, entonces lo cambiamos, le ponemos 3. Se supone que el número de equivalentes que me da son 3, ¿no? Entonces le pones acá, en vez de, el número equivalente, ¿cuál sería? 3, lo colocamos acá 3. Acá colocamos 3. 3 sería igual a ¿cuánto? 3 sería igual al peso, eso es lo que no sé. ¿Cuánto es el peso en gramos del ion calcio? No lo sé. Del catión calcio, más 2, ¿no? No lo sé. ¿Ya? Pero sé lo siguiente, mira. ¿Cuánto vale la masa del calcio? Masa atómica del calcio. La masa atómica del calcio, para hacerte recordar, la masa atómica del calcio, ¿cuánto vale? Vale 40. Y ese 40 lo colocamos acá, ¿no? 40 lo colocamos acá. Porque el peso equivalente, ¿qué es igual?
a la masa atómica del calcio sobre el parámetro de carga. ¿Cuánto es el parámetro de carga en este caso del ion cation? Más 2. Se analiza la carga neta del ion, ¿cuánto es? Más 2, entonces se coloca entre 2. ¿Ya? El teta valdría para el caso de un cation, sería en este caso, o de un ion, ¿cuánto valdría el parámetro de carga que es el teta, el O? Varía en este caso, sería en este caso la carga del ion. ¿Cuánto es la carga del ion? Más 2. Sería 40 entre 2. ¿Cuánto es 40 entre 2, chicos? ¿Tú sabes cuánto es 40 entre 2, no? ¿Cuánto es? Profe, ¿cuánto es? ¿Cuánto es eso? ¿Es igual a cuánto? A 20, ¿no? Ya está. Ese 20 pasa multiplicando acá. Este número pasa multiplicando acá. ¿Tengo o no? De lo cual tendrías que, por lo tanto, la masa, o sea, este 20 pasa que multiplicando, ¿no? Acá, ¿no? De lo cual tendrías que la masa en este caso en gramos, ¿no? Del cation, o el peso en gramos del cation, más 2, ¿sería cuánto? Sería 60, ¿qué? 60 gramos. Y esa sería la respuesta, chicos. Quiere decir que en 3 equivalentes gramos del ion calcio más 2, habrían ¿cuánto? 60 gramos. Eso quiere decir, ¿eh? Sigamos con el siguiente ejercicio, con el ejercicio número 2. Sigamos con el ejercicio número 2. ¿Ya? Ejercicio número 2. A ver, en el ejercicio número 2 nos dice lo siguiente, chicos, mira. En el ejercicio número 2 nos dice lo siguiente. Ya, dice, ¿cuál es la masa equivalente de 5? ¿Cuál es la masa equivalente, chicos, de 5? ¿Cuál es la masa equivalente de 5 equivalente? O la pregunta es, ¿no? ¿Cuál es la masa de 5 equivalente gramos de aluminio? Ya nos está preguntando la masa de 5 equivalente gramos. 5 equivalente gramos de aluminio. De aluminio, ¿no? De aluminio. En este caso me está dando del cation aluminio más 3, ¿no? Del cation aluminio más 3. ¿Ya? Me está preguntando igualmente cuál es la masa. O sea, el peso, la masa, el peso, ¿no? Y obviamente estar en gramos de quién, del cation aluminio más 3. Eso es lo que nos pregunta. Esa es la pregunta, ¿eh? Entonces, ¿qué hacemos para ello? Primeramente decimos cuánto es su masa atómica del aluminio. Es importante saber eso. La masa atómica del aluminio, ¿cuánto es? Vamos a ponerlo acá abajito, ¿no? Para que haya más espacio. Nos preguntamos cuánto es la masa atómica del aluminio. Masa atómica del aluminio. ¿Cuánto es eso? Pues bien, la masa atómica del aluminio es, si no me equivoco, viene a ser, la masa atómica del aluminio sería 27, ¿no? 27, eso lo puedes encontrar por la tabla periódica, ¿no? 27, colocamos acá 27, chicos. 27. Vamos a poner lo mismo en 2. Acá sería 27, ¿no? Y ya está, 27. Listo. Vamos a ponerlo bien, 27. ¿Ya? Y decimos, el número de equivalentes gramos, ¿a qué es igual? Número de equivalentes gramos sería igual a quién? Sería igual, en este caso, al peso, ¿no? Al peso en gramos. ¿De qué quiero? ¿De quién necesito yo? Del cation aluminio más 3, ¿no? ¿Sobre cuánto, chicos? Sobre, en este caso, el peso equivalente, ¿no? Sobre el peso equivalente. Pero recuerda, el peso equivalente que era igual. ¿A qué era igual? Era igual, en este caso, a la masa atómica del aluminio, ¿no? ¿Sobre quién? Sobre el parámetro de carga teta, ¿no? O parámetro de carga O, ¿no? A ese era igual el peso equivalente, ¿recuerda? Ya, entonces reemplazamos. ¿Cuánto en este caso es el problema de equivalentes gramos? ¿Cuánto equivalente gramos? ¿De cuánto equivalente gramos me está pidiendo hallar el peso del cation aluminio más 3? De 5, ¿no? De 5 equivalente gramos, entonces colocamos 5 acá. El número equivalente sería 5, por ejemplo, 5. Colocamos 5, ¿no? Ponemos 5. ¿Y eso es igual a cuánto, chicos? Al peso del aluminio. Eso es lo que me están preguntando. ¿El peso de quién? Peso en gramos del cation aluminio más 3. ¿Sí o no? Del cation aluminio más 3. ¿Y eso, chicos, dividido entre cuánto? Pues bien, dividido entre cuánto? Y eso dividido en este caso entre el peso equivalente, es la masa del aluminio. ¿Cuánto vale la masa del aluminio? Lo tenemos. ¿Cuánto vale? Acá, ¿cuánto vale? 27, ¿no? Entonces sería 27 sobre quién? 27 sobre, en este caso, el parámetro de carga teta. El parámetro de carga teta O, ¿no? Ya, y recuerden, en todo cation, su parámetro de carga, ¿cuál sería? La carga de ese ion, ¿no? O sea, es más 3, ¿no? ¿Cuál sería? Más 3, ¿no? Si el teta valdría ¿cuánto? Valdría 3, ¿no? Ahí está. Ya, pero tú sabes cuánto es 27 entre 3, ¿no? ¿Cuánto es 27 entre 3? Ah, profe, 27 entre 3 es 9. Ya está, es 9, ¿sí o no? ¿Sabes qué es 9, sí o no? Ya. ¿Esto cuánto es igual a 9? Ahí está. Y ese 9 obviamente se multiplica por quién? O sea, esto se multiplica por quién? Por 5, ¿no? ¿Y 9 por 5 cuánto es? ¿Cuánto es 9 por 5?
Ah, profe, 9 por 5 es 45. Por lo tanto, chicos, por lo tanto diría lo siguiente, ¿no? Por lo tanto decimos que el peso en gramos del catión aluminio más 3 sería igual a ¿cuánto? Sería igual, en este caso sería igual a 45, ¿qué? 9 por 5, ¿cuánto es? 45, ¿no? 45, ¿qué, chicos? 45 gramos. Y esa sería la respuesta al problema número 2, o al ejercicio número 2. ¿Ya? Sigamos con el siguiente problema, con el siguiente ejercicio, con el ejercicio número 2, ¿no? Con el ejercicio número 3, perdón. En el ejercicio número 3 nos dice cuánto pesa 7 equivalentes gramos de litio más 1. ¿Cuánto pesa 7 equivalentes gramos de litio más 1, ¿no? Ya, ahora sí. Entonces, podemos sacarlo también más que esto, ¿no? Para hacerlo más rápido. Por ejemplo, esto lo podemos sacar, ¿ya? El equivalente de gramos sigue siendo lo mismo, ¿no? Pero en este caso cambiaría por litio, ¿no? ¿Ya? Acá también igualmente, cambiaría por litio nada más. Para no complicar, ¿no? Y acá también. Acá también, porque está pidiendo de cuánto, y acá también, obviamente. Para no hacerlo más rápido, ¿no? ¿Ya? Y acá también, obviamente, chicos, ¿ya? Listo. Ya, a ver. ¿Qué te dice el problema número 3? Porque la idea es la misma, chicos, ¿no? La idea es la misma. Solamente cambia el elemento químico, nada más. No dice, en el problema número 3 dice, ¿cuánto pesa 7 equivalente gramos de litro? ¿Cuánto pesa, en el problema número 3 o el ejercicio número 3 nos dice cuánto pesa 7 equivalente gramos de litio, ¿no? Del catión litio más 1, ¿no? Del catión litio más 1. Ya, nos dice de 7, ¿no? Nos está preguntando de cuánto pesan 7 equivalente gramos, ¿no? ¿De quién? Del catión litio más 1, ¿no? Eso es lo que nos dice. Entonces nos está preguntando el peso en gramos del catión litio más 1, ¿sí o no? Eso es lo que no sé. Esa es la pregunta, ¿no? Ya, pero hay que saber un dato importante, hay que saber cuánto es la masa atómica del litio, ¿no? ¿Cuánto es la masa atómica del litio? Hay que saber, es un dato importante. ¿Cuánto es? Bueno, la masa atómica del litio en este caso es 7, ¿ya? La masa atómica del litio es 7, ¿sí? La masa atómica del litio es 7, eso lo puedes encontrar en la tabla periódica, es un dato de la tabla periódica, ¿no? ¿Ya? Y sabemos que el número de equivalentes gramos, ¿a qué es igual? Por fórmula, es igual al peso en gramos de quién. En este caso estamos hablando de quién, del catión litio más 1, ¿no? ¿Sobre quién? Sobre el peso equivalente, ¿no? Obviamente sobre el peso equivalente, pero el peso equivalente es igual a la masa atómica de quién, se supone que es del litio, ¿no? La masa atómica del litio, ¿no? Vamos a poner ahí, del litio, ¿no? ¿Sobre cuánto? Sobre el parámetro de carga, ¿no? Sobre el parámetro de carga teta O, ¿no? Y entonces reemplazamos. ¿Cuánto equivalente de gramos nos está pidiendo? De 7, ¿no? Le ponemos 7 acá. 7 es igual, por lo tanto, a la masa en gramos de quién? Del catión litio más 1, ¿no? Ya, ¿sobre cuánto? Sobre justamente el peso equivalente, ¿no? ¿Cuánto es el peso equivalente? Se sabe que el peso equivalente es igual a la masa atómica de litio. ¿Cuánto es? 7, ¿no? 7 entre cuánto? 7 sobre su parámetro de carga. ¿Cuánto es el parámetro de carga? En este caso del catión litio más 1. Se analiza la carga del ion. ¿Cuánto es la carga del ion? ¿Cuánto es? Más 1, ¿sí o no? Entonces su teta o su parámetro de carga, ¿cuánto sería? 1, ¿no? Ponemos acá 1. Por lo tanto, si analiza 7 entre 1, ¿cuánto es? 7 entre 1, como sabes, chicos, ¿cuánto es, chicos? 7 entre 1. Ustedes ya saben, ¿no? ¿Cuánto es eso? 7, ¿no? Es igual a 7. Entonces se supone que esto está multiplicando, ¿quién? Al 7 de acá, ¿no? Por lo tanto, 7 por 7, ¿cuánto es? 49. Por lo tanto, el peso en gramos del catión litio más 1 sería ¿cuánto? ¿Cuánto sería? Igual a 49 gramos, ¿no? Y esa sería la respuesta del ejercicio número 3. ¿Ya? La respuesta del ejercicio número 3, chicos. Pasemos al ejercicio número 4. Nos dice, ¿cuál es el peso de 2 equivalentes gramos en este caso, del catión hierro más 2, ¿no? Del catión hierro más 2. O del ion hierro más 2, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo, ¿no? Lo mismo, chicos. Lo mismo. Borrámoslo acá, porque es la misma idea, ¿no? Borrámoslo de acá. Acá también borramos una parte de esta parte de acá. Ya borramos esta parte, después, ¿qué más? Esta parte de acá, porque la idea es la misma, ¿no? Acá también, ¿no? Borramos esta parte de acá. ¿Dónde más? Aquí, ¿no? Ahí más o menos. Y acá también la cantidad de equivalente de gramos, porque es otra, ¿no? Y acá también, ¿no? Es lo mismo, ¿no, chicos? ¿No? ¿Ya? Y esto es lo mismo. Ya entonces decimos, para el problema número 4, ¿no?
Ya, el problema número 4, ¿qué nos dice? Eh, ¿Cuál es el peso de 2 equivalentes gramos del catión hierro más 2? Y acá colocamos 2 equivalentes gramos. Nos está pidiendo de 2 equivalentes gramos. ¿De quién? ¿Del catión hierro qué? ¿Catión hierro qué? Catión hierro más 2. Ahí está. ¿No? Entonces, ¿qué me está pidiendo ya? La masa o el peso, ¿no? De 2 equivalentes gramos, pues. ¿De quién? Del catión hierro más. Del catión hierro más 2. O sea, tenemos que hallar que el peso o la masa del catión hierro más 2. Esa es la pregunta, ¿no? Pero para eso necesitamos un dato importante, que es la masa equivalente de quién? Del hierro, ¿no? ¿Cuánta es la masa? Perdón, la masa atómica del hierro. ¿Cuánta es la masa atómica del hierro? Necesitamos ese dato, que es muy importante, la masa atómica del hierro. ¿Cuántos, chicos? Pues simple, ¿no? La masa atómica del hierro es igual. El hierro es, por dato, es ¿cuánto? 56, ¿no? 56, ¿no? Colocamos acá 56. 56. Eso lo puedes obtener por datos de qué? Lo puedes obtener por la tabla periódica, ¿no? Es un dato que se encuentra en la tabla periódica. ¿Cuánto es la masa atómica del hierro? O también llamado peso atómico, también le dicen, ¿no? El peso atómico del hierro o la masa atómica del hierro, ¿cuánto es? 56, ¿no? Ya. Y aplicamos la fórmula, ¿no? El número equivalente de gramos es igual al peso, ¿en gramos de quién? Del catión hierro más 2, ¿no? ¿Ya? ¿Sobre quién? Sobre el peso equivalente. Pero el peso equivalente que es igual a la masa atómica de quién? Del hierro, ¿correcto? Del hierro. ¿Sobre cuándo, chicos? Sobre el parámetro de carga. Sobre el parámetro de carga, ¿no? Ahí lo vamos a poner sobre el parámetro de carga teta, ¿no? O, ¿no? ¿Ya? Entonces decimos, ¿en cuánta cantidad de números de equivalente de gramos quiero hallar la masa? En 2, ¿no? Entonces cuando colocamos 2. 2 sería igual a quién? Al peso de gramos de quién? Del catión hierro más 2. ¿Sobre cuánto, chicos? Sobre, en este caso, sobre, acá lo vamos a poner igual con rojito también para que se vea bien. ¿Sobre quién? Sobre el peso equivalente. Pero el peso equivalente que es igual a la masa atómica del hierro. ¿Cuánto es la masa atómica del hierro? Ya lo tenemos. ¿Cuánto es? 56, ¿no, chicos? Ya, colocamos acá 56. ¿Sobre cuánto? Sobre, en este caso, vamos a ponerlo con rojo, sobre, en este caso, el parámetro de carga teta, pero el parámetro de carga teta, para el caso de un ion, va a ser su carga neta de ese ion. ¿Cuánto es su carga neta de ese ion? ¿Del hierro cuánto es su carga neta? El ion hierro. O del ion catión, ¿cuánto es? Más 2, ¿no? Entonces ponemos acá. Más 2. Se sobreentiende, ¿no? Por eso le colocamos más, ¿no? De frente le ponemos 2 nada más. Listo. ¿Y cuánto es 56 entre 2, chicos? ¿Cuánto es 56 entre 2? Ah, profe, 56 entre 2 es 28. Claro, 56 entre 2 es 28, ¿no? Así es, chicos. 56 entre 2 es 28. ¿No? Ahí está. Es igual a 28. Y ese 28 lo multiplicamos por quién? Por 2, ¿no? Esto lo multiplicamos por quién? Por 2. 28 por 2, ¿cuánto nos da? Nos da, creo, 56, ¿no? Claro, 56, ¿no? Por lo tanto, la masa en este caso del catión hierro más 2, ¿cuánto será? 50, 56, ¿no? Claro, 56. No te equivocas. 56. ¿56 qué? 56 gramos. Y esa es la respuesta, ¿no? Del ejercicio número 4. Pasemos, chicos, con el ejercicio número 5, ¿no? ¿Qué nos dice el ejercicio número 5? Lo mismo, calcular la masa de un equivalente gramo de hierro más 3, ¿no? De hierro más 3. Es lo mismo nada más, ¿no? Sino que en vez de hierro más 2, le colocamos hierro más 3. Ya no sería hierro más 2, sino hierro más 3. Es la misma idea nomás, chicos, ¿ya? Para que no te compliques, ¿no? Entonces le colocamos, le cambiamos nomás, ¿no? Le cambiamos, la borramos por aquí, borramos esta parte, no hay problema, ¿no? Esta parte de acá, ¿no? Esta parte de acá, ¿no? ¿Qué más? La masa equivalente sigue siendo igual, ¿no? Borramos esta parte de acá, ¿no? ¿Qué más? Esta parte de acá, ¿no? La parte de acá, también igualmente, ¿no? Vamos a borrarlo, no hay problema, no hay problema, para hacerlo no hay problema, sería igualito, no te preocupes. Ya está, listo. Vamos a hacer igualito esa parte. Ya está. Lo demás sí sigue igual, ¿no? Acá también lo cambiamos, porque ya son otro tipo, otra cantidad de equivalente de gramos. Y lo demás es lo mismo, chicos. Lo demás no varía, ¿no? ¿Ya? Entonces decimos, el problema número 5, ¿no? Es parecido, la misma idea. En el problema número 5, dice, calculen la masa de un equivalente gramo de hierro más 3. Ya, un equivalente gramo de hierro más 3. Acá le ponemos 1. Quieren de un equivalente gramo de hierro más 3. ¿Cuánto es el catión? Hierro más 3, ¿no? A esta le colocamos. Ya, entonces tengo que hallar la masa o el peso en gramos de quién? Del hierro, del catión hierro más 3, ¿no? Ahí está. Del catión hierro más 3. Ya está. La masa atómica del hierro, ¿cuánto es, chicos? La masa atómica del hierro, ¿cuánto es? 56, ¿no?
La masa atómica del hierro es 56. ¿Ya? Eso lo sabemos por dato de la tabla periódica. Y aplicamos la fórmula, ¿no? El número de equivalente gramos es igual al peso o masa en gramos de quién, del hierro, ¿sobre quién? Sobre el peso equivalente, ¿no? Sobre el peso equivalente, ¿no? En este caso se supone que es el peso equivalente, en este caso, del catión hierro más 3, ¿no? ¿Y cómo se determina el peso equivalente? La masa atómica o el peso atómico del hierro sobre el parámetro de carga teta. Este parámetro de carga teta para el caso de un ion, en este caso, para el caso de un ion, sería la carga neta de ese ion. ¿Cuánto es la carga neta del catión hierro más 3? O del ion hierro, ¿cuánto es? Su carga neta. El exponente que indica arriba, ¿cuánto es? Más 3, ¿no? El teta, ¿cuánto valdría? 3. Ya, entonces decimos, el equivalente de gramos, para este caso sería 1 nada más, ¿no? Un solo equivalente de gramos. Sería igual a ¿cuánto? A la masa en gramos de ¿quién? Acá se supone que es el catión hierro más 3, ¿no? Le ponemos hierro más 3. A la masa en gramos del catión hierro más 3, ¿no? ¿Sobre cuánto, chicos? Sobre, en este caso, el peso equivalente. Acá vamos a poner igual, ¿no? ¿Sobre quién? Sobre el peso equivalente. Pero date cuenta, el peso equivalente que es igual a la masa atómica del hierro. ¿Cuánto es la masa atómica del hierro? 56. ¿Sobre cuánto, chicos? ¿Sobre cuánto? Sobre el parámetro de carga. ¿Cuál es el parámetro de carga? 3, ¿no? 3. Es la carga del ion, que es 3. Ya está, listo. Ya, ¿y a qué es igual 52 entre 3, chicos? Más o menos te va a quedar un decimal, ¿no? En decimal te va a quedar, ¿no? Más o menos, ¿no? Más o menos se da aproximadamente, en ese ejemplo serían 18,6, ¿no? Eso te va a quedar más o menos aproximadamente, ¿es igual a cuánto? 18,6, ¿no? Igual a 18,6. ¿Ya, chicos? Y si tú multiplicas él por él, te va a quedar ¿cuánto? 18,6 por 1, ¿cuánto te va a quedar? 18,6 gramos. Por lo tanto, decimos el peso en gramos en este caso, del catión hierro más 3, ¿sería cuánto? Sería igual a 18 gramos, chicos. Y esa sería la respuesta, ¿no? No, en este caso sería 18,6, chicos. 18,6 gramos, ¿no? Ahí está. Y esa sería la respuesta, ¿no? Sería la respuesta en este caso del ejercicio número 5, ¿no? ¿Ya? Sigamos con el ejercicio número 6, chicos. ¿Ya? Dice calcule la masa de un equivalente gramo, ¿no? De un equivalente gramo del gas hidrógeno y 5 equivalentes gramos del calcio. Y obviamente, 0,8 equivalentes gramos del hidróxido de sodio, ¿no? ¿Ya? Y al final, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente nos pide calcule la masa de 1, de 5 y de 0,8. ¿Ya? O sea, hay que calcular la masa de cada uno de ellos, ¿no? Por separado. Por separado, eso es lo que está pidiendo. Calcular la masa de cada uno de ellos por separado. ¿Ya? Para el ejercicio número 6, ¿no? Interesante el ejercicio número 6, ¿no? ¿Ya? Lo que vamos a hacer es, claro, determinar nada más, ¿no? Determinar justamente para cada uno de ellos, ¿no? Su peso, eh, obviamente su masa de cada uno de ellos, ¿no? Ya, empezamos por el problema número 6. A ver. Ejercicio número 6. Ya, en el ejercicio número 6 nos dice lo siguiente, ¿no? A ver, nos pide determinar un equivalente gramo del gas hidrógeno, ¿no? Nos pide determinar la masa de un equivalente gramo. ¿De quién? Del gas hidrógeno, ¿no? Del gas hidrógeno, ahí está. Listo. Entonces, nos está pidiendo su masa, ¿no? Determinar su masa, ¿no? Su peso, o sea, su peso en gramos de quién? Del gas hidrógeno. ¿Y ahí qué aplicamos? De frente, aplicamos equivalente gramo, ¿no? El número de equivalente gramo es igual a quién? Vamos a ponerlo por acá. Número de equivalente gramo, aplicamos la fórmula, ¿no? ¿Es igual a quién? Es igual, en este caso, a el peso, ¿no? El peso en gramos de quién? Del gas hidrógeno. ¿Sobre cuánto, chicos? Sobre, en este caso, sobre el peso equivalente, ¿no? Sobre el peso equivalente. Pero el peso equivalente aquí era igual, para ese caso. Era igual a la masa, ¿no? De ese, o el peso, en este caso se consideraría como peso molecular, porque date cuenta que el hidrógeno se presenta aquí como una molécula, ¿no? Es una molécula de gas. Entonces tendría que ser se consideraría en este caso como una masa molar, ¿no? O un peso molecular, pero es pesar gramos, eso se llama la masa molar. Vamos a ponerle como masa molar, ¿ya? Masa molar, pero obviamente porque es un compuesto, pero ya vendría a ser como un átomo, ¿ya? ¿Entiendes? Pero ya vendría a ser como una molécula, entonces viene a ser como un compuesto, porque está formado por dos átomos de hidrógeno. Entonces, el peso molecular de quién? Obviamente del gas hidrógeno, ¿no?
¿Sobre quién? Sobre el parámetro de carga, ¿no? Sobre su parámetro de carga, teta, ¿no? Ahí está, listo. Entonces los reemplazamos. ¿Cuántos, en este caso, cuántos equivalentes gramos tenemos? Uno nada más, acá sería uno nada más. Uno sería igual a ¿cuánto? Uno sería igual a lo que me pide, ¿no? Que es el peso en gramos del hidrógeno, del gas hidrógeno, ¿sobre cuánto? Sobre el peso molecular del gas hidrógeno. Pues bien, ¿cuánta es la masa atómica del hidrógeno? Uno, ¿sí o no? Uno por dos, ¿cuánto sería? Dos. Colocamos acá dos. ¿Cuánto sería su parámetro de carga, profe? Su parámetro de carga, date cuenta, sería la carga, en este caso, sería la carga, su carga en este caso de ese ion, ¿cuál sería? O en este caso del hidrógeno. Si te das cuenta, simplemente lo que puedes hacer es, cuando tú ves un gas así directamente, por ejemplo, ves, por ejemplo, el cloro, vamos a poner el cloro. Vamos a ver, bueno, para que se vea bien. Tenemos como, por ejemplo, el gas cloro, ¿no? A ver. Por ejemplo, tenemos, a ver, dice que el peso equivalente, incluso el peso equivalente del gas hidrógeno dice que es igual a uno, claro. Porque mira, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Eh, ya, porque date cuenta, ¿no? ¿Cuánto viene a ser en este caso el peso molecular del gas hidrógeno? La masa atómica del hidrógeno es igual a uno. Uno por 2 sería 2. Y 12 se divide entre quién? Se divide obviamente entre, entre este 2 de acá, para que te des cuenta, ¿no? Entre ese 2 de ahí. Y si tú lo divides entre ese 2, sería obviamente, sería obviamente 1, ¿no? Claro, porque este teta viene a partir de quién, mira, te explico. Este hidrógeno normalmente es así, ¿no? ¿Tiene cuánto tiene supuestamente de carga? Es carga positiva, es más 1. Y si tú multiplicas 2 por 1, ¿cuánto sería? 2. Entonces, supuestamente, el peso molecular del hidrógeno, del gas hidrógeno, lo divides entre quién, entre 2. De esa manera se determina, porque el parámetro de carga, ¿quién es? Es la carga neta multiplicada por la cantidad de hidrógenos. ¿Cuánto es la carga neta del hidrógeno? 2, 1, más 1. Multiplicada por 2 serían 2. 2 entre 2, ¿cuánto te queda? Eso te va a quedar obviamente 1, ¿no? Está listo. 1 te va a quedar. 1, ¿ya? Y tú sabes que 1 por 1, ¿cuánto te sale? Acá te va a quedar 1. ¿Y 1 por 1, cuánto te sale? A ver, 1 por 1. Se supone que esto multiplica acá. Te va a quedar, por lo tanto, que el peso, ¿no? El peso en gramos del gas hidrógeno sería ¿cuánto? Sería igual a 1, ¿no, chicos? Sería igual a 1. 1 gramo, ¿no? 1 gramo. Listo. Ya listo. Ya tenemos el peso del gas hidrógeno. Sigamos, continuamos por el siguiente. Nos pide también, ¿qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo 5 equivalentes gramos del calcio. Ya, 5 equivalentes gramos del calcio. Pues bien, nos está pidiendo 5 equivalentes gramos del calcio, ¿no? El calcio. Eso es lo que nos pide, ¿no? O sea, en 5 equivalentes gramos de calcio, ¿cuál es su peso? Nos está pidiendo el peso, obviamente, del calcio, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Igual, aplicamos la fórmula, ¿no? El número de equivalente gramos sería igual a ¿quién? Sería igual, chicos, sería igual, en este caso, para este castillo sería igual a ¿cuánto? Sería igual, en este caso, al peso, obviamente, gramos de ¿quién? Del calcio, ¿entre quién? Entre el peso equivalente. ¿Y el peso equivalente a qué es igual? Como es un elemento químico solo, no es un compuesto, no es una molécula, entonces podemos que la masa atómica de ¿quién? Del calcio. ¿Sobre cuánto? Sobre el parámetro de carga teta. Para el caso de un elemento, el parámetro de carga va a partir de ¿quién? Del número de valencia. Si te das cuenta, el calcio pertenece al grupo 2A. Como pertenece al grupo 2A, su valencia ¿cuánto será? 2 nada más, ¿no? Entonces el teta, ¿cuánto valdría? 2 nada más. Entonces reemplazamos, ¿no? ¿Para cuánto equivalente gramos está pidiendo el peso? Para 5, ¿no? Para 5, entonces reemplazamos acá. 5 colocamos ahí 5. Acá ponemos 5, ¿no? 5, ahí ponemos 5. Ahí está, chicos. Ponemos 5, ¿no? ¿Ya? Y ese 5, obviamente, es igual a ¿cuánto? Al peso de quién, en gramos del calcio, ¿no? Ahí está. ¿Sobre quién? Sobre, en este caso, sobre la masa atómica del calcio, ¿no? Sobre la masa atómica del calcio. ¿Cuánta es la masa atómica del calcio? Pues bien, la masa atómica del calcio es 40, ¿no? Eso lo tienes por tabla periódica. 40. ¿Y eso lo divides entre quién? Entre el parámetro de carga. ¿Cuál es el parámetro de carga, chicos? Para el caso de un elemento químico, se analiza en función de su número de valencia. Y obviamente sabemos que el calcio, ¿en qué grupo se encuentra? En el grupo 2A. Como se encuentra en el grupo 2A, tendrá que solamente dos estados su estado de valencia, ¿cuál será? Solamente dos, ¿no?
Y también lo puedes verificar, ¿no? Lo puedes verificar, porque tú dices en la tabla periódica, buscas, ¿no? Números de valencia del calcio, o estado de valencia del calcio. Vas a encontrar que es 2, ¿no? ¿Por qué? Porque se ubica en el grupo Osana, ¿no? Listo. Entonces decimos, 40 entre 2, ¿cuánto es? 40 entre 2 es 20, ¿sí o no? Ahí está, 40 entre 2 es igual a 20. Ya está. Y esto lo multiplicas obviamente por 5, ¿no? ¿Cuánto sería? Por lo tanto, el peso, ¿no? Lo que me están pidiendo el peso en gramos, el calcio sería ¿cuánto? Sería en este caso, acá es 20, 20 por 5 sería ¿cuánto? 100, ¿no? 100 sería, ¿no? Claro, ahí sería ¿cuánto? 100, ¿no? 100 gramos, ¿no? Está bien, 100 gramos, ahí está. 100 gramos. Ya tenemos el peso en este caso del calcio, ¿no? Nos faltaría hallar únicamente, ¿quién nos faltaría? Nos faltaría hallar únicamente, hallar únicamente el peso de 0,8 equivalente gramos de hidróxido de sodio, ¿no? El peso de 0,8 equivalente gramos del hidróxido de sodio. Pues bien, lo trabajamos, ¿no? ¿De cuánto me dice? De 0,8, ¿no? Equivalente gramos de hidróxido de sodio. Ya, pero ya tenemos los dos pesos, ¿no? Tanto del gas hidrógeno como ¿quién? Como del gas, como del calcio, ¿no? Tenemos el peso en gramos de gas hidrógeno como de el calcio, ¿no? ¿Ya? Nos faltaría ya el último, ¿no? El peso en gramos de quién? Del hidróxido de sodio. Voy a borrar, chicos, para continuar, porque lo que pasa es por el espacio no van a poder verlo bien, ¿no? Voy a borrar y si continuamos con lo que nos falta, ¿no? ¿Ya? Igual ustedes van a poder ver la resolución, ¿no? Ya continuamos, entonces voy a seguir. Estamos continuando con el ejercicio, si seguimos con el ejercicio número 6, ¿ah? Sino que nos falta la última parte, ¿no? Que es en 0,8 equivalente gramos de hidróxido de sodio, ¿cuánto gramos, no? ¿Cuánto de masa habrá? O de peso. Y vamos a borrar. Ya, decimos entonces, para 0,8 gramos, para 0,8 equivalente gramo, ¿de quién? ¿Equivalente gramo de quién, chicos? De hidróxido de sodio, ¿no? De hidróxido de sodio, vamos a ponerlo bien, de hidróxido de sodio. ¿Cuánto peso habrá, no? Eso es lo que está preguntando, ¿cuánto peso? Eso es lo que no sé, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Nos está pidiendo el peso, ¿no? Es simple, ¿qué hacemos? Decimos el número de equivalente gramo, ¿no? De equivalente gramo, es igual a ¿cuánto? Tú ya sabes a qué es igual. ¿Es igual a cuánto? Es igual al peso de quién, gramos de quién, en este caso del hidróxido de sodio, ¿sobre cuánto, chicos? Sobre el peso equivalente, ¿no? Pero tú ya sabes cuánto es el peso equivalente, ¿no? Ya. El número equivalente de gramos, ¿cuánto es? En 0,8. Ponemos 0,8. Ponemos 0,8. ¿Y es igual a cuánto, chicos? Es igual a cuánto al peso en gramos de quién? Del hidróxido de sodio. ¿Sobre cuánto? Sobre el peso equivalente. Pero el peso equivalente para ese caso que es igual. Recuerda, el peso equivalente que es igual. El peso equivalente es igual al peso molecular. Ojo, peso molecular de quién? Del hidróxido de calcio, porque el hidróxido de calcio es un compuesto. Es un hidróxido, ¿no? ¿Sobre cuánto? Sobre el parámetro de carga teta, ¿no? No te olvides. El parámetro de carga para un hidróxido, ¿de quién depende? La cantidad de hidróxido, del OH. ¿Cuántos OH hay? Un solo H, ¿no? Entonces, como hay un solo H, el teta valdrá 1, ¿no? Repito nuevamente, para el caso de un compuesto, de un hidróxido, el parámetro de carga depende de la cantidad de OH. ¿Cuántos OH hay? Solamente uno. Pues por eso el parámetro de carga o el teta será igual a 1, ¿no? ¿Y el peso molecular dónde lo tenemos? Pues simple, ¿no? El peso molecular lo tenemos a partir de sus masas atómicas de cada uno de los elementos químicos, ¿no? Tú dices, la masa atómica del oxígeno, ¿cuánto es? 16, profe. La masa atómica del hidrógeno, ¿cuánto es? 1. 16 más 1, ¿cuánto es? 16 más 1. 16 más 1, ¿cuánto es? Ah, profe, 16 más 1 es 17. Ya, y 17 más 23, ¿cuál sería? 17 más 23, sumamos. 17 más 23. ¿Cuál sería eso? 40, ¿no? Por lo tanto, porque el peso, la masa atómica del sodio, ¿cuánto es? 23. 23 más 17, ¿cuánto es? 40, ¿no? Entonces sería acá abajo, ¿cuánto sería? 40. ¿Sobre cuánto? Sobre el parámetro de carga que sobreentiende que es 1, ¿no? Porque solamente hay un solo H. ¿No? A partir de ahí nace el parámetro de carga, porque hay un solo H. ¿Ya? Como hay un solo H sería igual a 1 el parámetro de carga. ¿Ya? Y 40 entre 1, ¿cuánto es? Tú ya sabes, ¿no? 40 entre 1, ¿cuánto es? 40, ¿no? Y este 40 multiplica el 0,8. 40 por 0,8, ¿cuánto es? Te va a salir aproximadamente 40 por 0,8, te saldría 32, ¿no? 32.
¿no? 32. Claro, 32. Por lo tanto, decimos que el peso en gramos del hidróxido de sodio en 0,8 equivalente gramos sería ¿cuánto? ¿Sería igual a cuánto, chicos? Sería igual a 32, ¿qué? 32 gramos. Y esa sería la respuesta completa del ejercicio número 6, ¿no? Porque nos faltaba el peso de ¿quién? Nos falta el peso del hidróxido de sodio en 0,8 equivalente gramos, ¿no? Que es 32 gramos, ¿no? ¿Ya, chicos? Bueno, chicos, con eso hemos concluido la parte aplicativa, chicos, ¿no? Espero que se haya podido entender la clase, ¿no? ¿Ya? Y cualquier duda o sugerencia no duden en consultar, ¿no? ¿Ya? Cualquier duda o pregunta, no duden en consultar. ¿Ya? Ya, chicos, a continuación pasaré a indicarles la tarea que tienen que desarrollarme, ¿no? En el libro, ¿no? Ya, chicos, la tarea que tienen que desarrollarme en el libro es la siguiente, pues. A ver, vamos a ver,